Génesis capítulo 13, versículo 12. Un saludo fraternal para todos. ¿Están allí? Lea conmigo a una sola voz. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. El tema que voy a predicar lo he titulado Territorio Vedado. Territorio Vedado. Dicen que en la costa del estado de Sao Paulo, en Brasil, hay una isla inhabitada llamada Isla de la Quemada Grande. Está escrita también en portugués, pero no sé pronunciarla en portugués. También se le conoce como la Isla de las Cobras o Isla de las Serpientes. Es una isla de 430,000 metros cuadrados donde viven, ojo, más de 2,000 ejemplares de una serpiente, de una víbora venenosa llamada Bothrops insularis, una de las más venenosas del mundo. Mientras un documental realizado por Discovery Channel menciona que en algunos lugares hay hasta una serpiente por metro cuadrado en esa isla. Las leyendas locales dicen que hay 5 serpientes por cada metro cuadrado en la isla de las serpientes. La Marina de Brasil, por consiguiente, prohíbe a los civiles entrar en la isla, aunque los científicos a veces reciben permisos para ir a estudiar el lugar. No es necesario preguntar por qué prohíben la entrada. Es una cuestión obvia. Si cada metro cuadrado hay 5 serpientes en promedio, que haya una ya es mucho, ¿verdad? Ya es mucho. Y no son cualquier clase de serpientes, de las más peligrosas del mundo. Es un sitio prohibido, vedado, al que nadie debiera ingresar, nadie debiera ir. Pero también hay lugares en el mundo cuyo acceso está prohibido. Hay un lugar que le llaman el Área 51 en los Estados Unidos, donde se dice que hay evidencias de vida alienígena y que tienen secretos que demuestran que hay seres extraterrestres. Por consiguiente, nadie puede ir y casi nadie sabe dónde queda el Área 51. Hay una isla en Italia llamada Provelgia, le llaman la isla embrujada. No una casa, sino una isla completa. Hay una isla llamada Isla Heard. Es una región volcánica en la que no habitan ni siquiera un solo animal. No hay vida en ese lugar. Entre otros muchos lugares. Bueno, estos son sitios que no conocemos y quizás hubiésemos oído alguna vez de ellos, quizás no, y no conoceremos. Pero sin irnos muy lejos, todos hemos encontrado en alguna reja, en alguna pared, en algún muro, en alguna puerta, un letrero que dice, no pase. ¿Sí o no? O acceso restringido. O solo personal autorizado. Amén. A veces se nos explica el por qué. Entonces dice perro peligroso. ¿Ok? O alta tensión, no pase. O repito, solo personal autorizado. Usted va, eso suele encontrarse en los establecimientos. En un centro comercial, si quieres. Tú puedes caminar todo el centro comercial, pero hay una puerta que dice solo personal autorizado. Y tú no debieras entrar ni por curiosidad. ¿Estamos aquí o no? O trabajos en la vía. No pase. Un larguísimo etcétera de posibles causas
que se nos explica por qué el padre, o a veces no se explica. Simplemente a veces el dueño del establecimiento se reserva el derecho de admisión y deja entrar al que quiere y deja entrar al que no quiere. ¿Estamos? Incluso en toda ciudad que se respete, hay un barrio o más de un barrio, una calle, una cuadra peligrosa. Lo más curioso de todo es que casi todos esos barrios tienen nombres religiosos, o la Santa Cruz, o la Inmaculada, o la Trinidad. Y no es casualidad, en Buenaventura uno de los barrios más peligrosos fue la Inmaculada. No sé por qué, es una cuestión de qué sé yo. El punto es que hay sitios que están técnicamente vedados, prohibidos. Es decir, no hay un barrio en el que se diga no entre, pero hay gente que te dice ni entres a ese barrio. ¿Estamos o no estamos? En resumen, un territorio vedado, y eso es lo que quiero predicar esta noche, es un campo, es un sitio acotado, cerrado, limitado por la ley o por la ordenanza o por el simple sentido común. Es decir, no dice no entre, pero ya uno sabe que es peligroso. Estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Dele un aplauso fuerte al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Sin embargo, mi hermano Freddy, sin embargo, por alguna misteriosa razón, a los seres humanos nos atrae mucho aquello que está prohibido. No, es decir, hay una curiosidad. No, ha oído el adagio que dice que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Nos dicen que no hagamos algo y con mayor razón lo queremos hacer, ¿verdad? Acuérdese que el pecado original, el pecado del hombre, tuvo que ver con eso. De todo árbol que está en el huerto puedes comer. 3 millones de árboles, 5, 10, todos los árboles que tú quieras. Pero el que estaba prohibido es del que el hombre decide comer. Había figuradamente hablando, un letrero que decía, no lo toque, se muere, alta tensión. Sin embargo, el ser humano lo hizo. A partir de allí, y pese a las muchas advertencias que recibimos en el día a día, que están escritas en la calle, en las paredes. Yo recuerdo que a nosotros nos enseñaban algo que se llama semiótica, que habla de los símbolos, de que la sociedad está llena de símbolos, y los símbolos te hablan sin que te hablen, literalmente. Un símbolo es el que te hace parar el carro. Una cebra, sin decirte nada, te detiene, ¿verdad? Que debes parar, o un semáforo. Y estamos rodeados de advertencias. Por ejemplo, las personas que consumen licor, toda botella de licor debe decir el exceso de alcohol es perjudicial o es nocivo para la salud. Lo mismo los cigarrillos. Ahora se implementó la ley sobre los alimentos super elaborados, algo así. Exceso de sodio, exceso con una marquilla. Y a pesar de eso, las consumimos. ¿Cuántos dicen amén? Alabanzas al Señor. Advertencias, personas que han sufrido lecciones, como yo les decía la otra vez, en una curva hacia la Unión, un letrero que decía pare o se mata, así de crudo, en un árbol enorme. Y me has de creer que más de uno se mató allí, a pesar de la advertencia, a pesar de decir no exceda la velocidad máxima, a pesar de que hay cámaras por ahí camufladas midiendo la velocidad y cobrándote por exceso de velocidad. Bernardo, ojo con eso. A pesar de eso, nosotros somos proclives a transgredir los límites. Alguien que diga amén. La historia de Lot, que es la que nos ocupa esta noche, iglesia, parece ser uno de esos casos, aunque no sabemos
de una prohibición explícita en relación a Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, porque eran 4 ciudades. No había un aviso grande que dijera peligro, sociedad corrupta, no entre. Pero con muchas probabilidades, los pueblos vecinos y los grupos nómadas alrededor, entre los cuales se encontraban Abraham y Lot, sabrían de su mala fama, como todos los habitantes de una ciudad sabe de los barrios que suelen ser peligrosos. Usted no tiene ni idea cuántas veces por fuera de Tuluá me han preguntado por Tuluá. Mano Carlos, ¿usted dónde viene? ¿De Tuluá? Porque ellos creen que Tuluá es Vietnam. ¿Verdad que sí? Que Tuluá es terreno peligroso, hermano. ¿Cómo así, hermano? ¿Y usted sobrevivió? Pero Tuluá está súper peligroso y uno tiene que comenzar a explicar, bueno, se dieron estas cosas, pues no es que sea que uno se asoma y pues a medio sale una balacera, tampoco. Pero mira tú que la fama, buena o mala, de cualquier lugar se conoce en los lugares circunvecinos, ¿verdad? Entonces Buenaventura, que es mi territorio, nosotros oímos de tantas cosas. Incluso hay quienes viviendo en Buenaventura que dicen, pero no es para tanto, pues sí hay, pero no. Es muy posible que Lot y Abraham y los nómadas que andaban con ellos supieran de la mala fama que tenían Sodoma y Gomorra de manera especial. ¿Cuántos dicen amén? Y esta historia la uso como alegoría respecto del tomar las decisiones sobre o con quién relacionarnos y en qué entorno desarrollar nuestro proyecto de vida, los beneficios que nos pueden reportar desde un punto de vista social, cultural, económico, político, etcétera, pero al mismo tiempo las implicaciones espirituales, diga conmigo espirituales y morales que pueden tener sobre nuestras vidas, nuestro caminar con Dios y eventualmente sobre nuestras familias, algunos territorios. Voy a usar la palabra territorio en sentido figurado y eventualmente en algunos casos en sentido físico, ¿verdad? ¿Cómo Lot se movió de la compañía de Abraham, que era el amigo de Dios, que era el parcero de Dios, la llavería de Dios, el papá de la fe, hacia la desolación de Sodoma y de Gomorra? Dicho de otra manera, nos habla de lo dañino que pueden resultar algunos sitios, sentido figurado, prohibidos o vedados para los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien puede gritar gloria a Dios? ¿Cuál es el contexto histórico? Dios llama a Abraham a un estilo de vida nómada. Génesis 12, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. El estilo de vida nómada, él vivía en Ur de los Caldeos, era un hombre que tenía asiento en esa ciudad, no andaba volteando, tenía sus negocios, sus fincas, pero Dios lo llama a recorrer la tierra. Y ese estilo de vida nómada implicaba el frecuente desplazamiento de un lugar a otro en búsqueda de los recursos naturales, de agua, de pasto, etcétera, para poder alimentar a los rebaños. Los rebaños eran la fuente básica junto con la casa de las tribus o sociedades nómadas. Un nómada es aquel que no tiene territorio propio, sino que está de paso, que llega y vive en un lugar por un tiempo y luego se mueve. Y eso era recurrente en la cultura oriental. Dios llamó a Abraham para que abandonara la ciudad y se fuera como un nómada hasta llegar a la tierra que él le daría. Ahora, el nomadismo proporcionaba un grado de autonomía, de libertad, al mismo tiempo tenía sus inconvenientes, porque tenían que buscar los recursos naturales, la búsqueda impedía el poder tener raíces fijas, tener raíces permanentes en el mismo lugar. Y dada la estructura familiar de aquel tiempo y en virtud de la muerte de Harán, hermano menor de Abraham, padre de Lot, a Abraham le tocó salir de su tierra con su sobrino Lot.
sobrino del patriarca, tuvo que acompañarle e ir con ellos durante mucho tiempo. Ahora, solo el relato del Génesis, ¿cuántos vinieron a oír la palabra de Dios? Solo en Génesis encontramos el nombre de Lot, a excepción de las referencias de sus descendientes en Deuteronomio 2:9, y más adelante Jesús recuerda el nombre de Lot cuando dice: acordaos, ¿de qué? De la mujer de Lot. Acompañó a Taré, a Abraham y a Sarai en su viaje de Ur a Harán, y siguió con Abraham y Sarai a Canaán, luego a Egipto y nuevamente a Canaán. Eso lo dice Génesis 11:31, Génesis 12:4, verso 5 y Génesis 13:1. El relato bíblico, que es bastante interesante, hermanos, nos indica que los rebaños de Abraham y los de Lot habían crecido demasiado, estaban siendo prosperados por el Señor, y se producía una competencia porque los poquitos recursos que habían de pasto, pues Lot quería que comiera su ganado y Abraham quería que comiera el suyo, y la poca agua comenzó a haber rifirrafes, peleas entre los pastores de ambos. Amén. Hubo dificultades por convivir. A fin de evitar que los conflictos económicos envenenaran las relaciones familiares, Abraham le planteó a Lot esto: vamos a separarnos para que no haya problemas. Pero mira lo que hace Abraham, la altura de Abraham. Dice: escoja usted primero. Abraham es el anciano. Él debe tener la iniciativa y decir: bueno, yo voy a agarrar estos terrenos y usted le quedan los de acá. Abraham tiene el derecho de escoger primero la porción de tierra, pero le da a su sobrino la posibilidad de elegir el lugar a donde ir. Lot, aprovechando la deferencia de su tío, sopesó sus posibilidades y escogió. ¿Sabe qué vio? El valle del Jordán, al pie del río, cerca donde hay bastante agua, y lo valoró como la mejor opción. Era la mejor opción, al menos desde el punto de vista económico. Pero esa decisión va a acercarlo progresivamente a un terreno prohibido. La descripción que del mismo encontramos, del capítulo 13 de Génesis, parece indicar que era la mejor opción. Era el lugar ideal para echar raíces, para poder acabar con el estilo de vida nómada, para no tener que estar volteando. El valle tenía suficientes recursos para evitar el peregrinaje, para buscar nuevos medios de vida. Es decir, era un jardín. Abraham tiene que agarrar la montaña, lo que queda, lo escarpado, lo rocoso, lo que casi no promete. Está bien, vamos a partir. La historia describe que Lot progresivamente llegó a Sodoma. ¿Cuántos dicen amén? Quizá no fue su intención primaria, pero en la medida en que sus propiedades se extendieron, porque llegó a 10 kilómetros por imaginar, y luego compró más territorio, y luego más ganado y más ganado, progresivamente. Yo quiero abrir un paréntesis para decir que hay gente que no está en la iglesia ahora y que se fueron de a poquito de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pregúntele a una persona que hace unos días no viene al culto, y lo primero que te va a decir es que yo no me pienso descarriar. Y estoy seguro que los descarriados, ninguno pensaba descarriarse. Pero es que uno puede ir poco a poco. ¿Alguien está aquí oyendo la palabra del Señor? Poco a poco, degradándose espiritualmente hasta llegar a un lugar donde no debiera estar. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Todos conocemos el desenlace fatal de esta historia. Génesis 19 describe que Lot perdió absolutamente todo, incluso hasta su esposa. Con cierto grado de benevolencia logró salvar a sus 2 hijas. Quedó en la completa ruina. Sodoma y Gomorra, además de ser un hecho histórico y arqueológico comprobado, es el prototipo de nuestra sociedad y su pecado.
A pesar del tiempo transcurrido, Sodoma sigue siendo sinónimo de todas las excentricidades carnales imaginables. De hecho, un término técnico para la homosexualidad es sodomía. Quien viaje a Israel con ganas de visitar Sodoma solo encontrará gigantescos salares o pilares como de sal y paisajes desérticos, porque la ira bíblica fue tal que no quedó piedra sobre piedra en ese lugar. La gente trata de explicar qué pudo haber pasado. El cataclismo de proporciones mayúsculas que acabó con 4 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. Literalmente llovió fuego del cielo. Hay quienes creen que fue un gran volcán que disparó toda su fuerza y caían. Por supuesto, el volcán primero eructa hacia arriba y luego cae el fuego. Otros creen que fue un sismo. Lo que sea que haya sido, Sodoma y Gomorra cayó bajo la ira implacable del Dios Todopoderoso. Amén. Porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero el día del Señor vendrá. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Hermano, usted conoce la historia. Yo quisiera no digregarme un poco del tema porque es interesante, pero me llama la atención que ustedes recuerdan cuando los ángeles llegaron a rescatar a una operación rápida que tenían que sacar a Lot, y lo iban a sacar en virtud de las oraciones de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes recuerdan que cuando Jehová, acompañado de 2 ángeles, le contó a Abraham que iban a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham comenzó a interceder, empezando creo que por 50, no recuerdo, 45, 50. Y Señor, y los vas a acabar a todos, y si hay 50 justos, bueno, si hay 50, hasta que fue rebajando. Si somos justos con la matemática, no había más de 3, porque fueron 3 los que se salvaron. La Biblia dice que Lot era justo, lo dice Primera de Pedro, creo que dice, el justo Lot, a pesar de lo desenfocado que estuvo. Ahí llegaron los sodomitas y quisieron vulnerar, atacar, violar, literalmente hablando, a los 2 hombres que seguro eran de muy hermosa apariencia, que acababan de entrar a la casa del patriarca. El patriarca los ángeles entraron al patriarca salvándole la vida y enceguecieron los ojos de estos perversos. 2 cosas que quiero poner en contexto. Primero, en cierto sentido, hermano mío que está aquí, el mundo es un territorio vedado, un territorio prohibido, es un campo minado para nosotros los cristianos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es territorio enemigo, es territorio apache, como dijo alguien, es como la isla de las serpientes. Aunque el dominio de Satanás en este mundo no es físico, porque no hay tal cosa como una nación, una ciudad o un barrio propiedad del diablo, por más que se hable de la nariz del diablo o de la curva del diablo, el diablo no es dueño de nada en el mundo físico. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estábamos pequeños creíamos que los gatos negros eran del diablo, que los murciélagos eran del diablo, que habían unos insectos, unos cucarrones que eran del diablo, unos eran del diablo. No, el diablo no tiene nada. El diablo no ha hecho ni la peor de las serpientes, por más venenosa que sea. El diablo es una simple criatura. El creador es nuestro Señor Jesucristo, que hizo los hermosos animales, las aves más hermosas y hasta los sapos más feos. Estamos aquí esta noche, ¿verdad? El diablo no tiene sí tiene influencia en territorios. Dicen que hay una diferencia abismal entre Haití y el país vecino que es República Dominicana. Pareciera que el diablo tiene asentado su territorio allá, en Haití, por la influencia de muchas prácticas indebidas. Pero no hay sitios tales, es decir, por muy peligroso que sea un barrio, no es que sea el barrio del diablo.
ni una ciudad, ni nada parecido. Sin embargo, su influencia se hace evidente en el mundo físico mediante las prácticas y conductas de los hombres. Usted me está siguiendo, ¿verdad? Hay ciertos sitios, ciertos lugares, ciertas prácticas que tienen una fuerte influencia del adversario. De hecho, la Biblia afirma que el mundo entero está bajo el maligno. Eso lo dice primera de Juan 5:19. Y sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El hecho de que el mundo esté bajo el maligno lo hace hostil, lo hace territorio enemigo a nosotros, a la iglesia. El Dios de este mundo, de este siglo, es Satanás, dice 2 Corintios capítulo 4, verso 4. El que le cegó a los incrédulos el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio en la faz de Jesucristo. Ya viene el príncipe de este mundo, dijo Jesús en San Juan capítulo 12, verso 31. Y él nada tiene en mí. Y también lo dice Juan 14, 30 y 16, 11. En Efesios 2:2, Pablo tipifica esa influencia como una corriente voraz, la corriente de este mundo, y que muchos andan bajo la influencia del Dios de este siglo y hacen la voluntad de la potestad del aire, algo así dice el texto. La corriente es una referencia alegórica al desenfreno, el descontrol, como un río salido de su cauce. El príncipe de la potestad del aire, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, es el de los fenómenos ideológicos, a lo que Pedro llama desenfreno de disolución. Y dice, algunos os critican, os censuran, porque vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Porque usted vive de otra manera, porque usted viste de otra manera, porque usted habla de otra manera, porque su estilo de vida tiene otras prioridades. ¿Cuántos dicen amén? El mundo entero está bajo el control del maligno. Es una imagen de nuestro mundo actual. Esa es la respuesta por la cual los crímenes, la delincuencia, el secuestro, el atraco y los estilos de vida y comportamientos sexuales indebidos responden a la influencia del Dios de este siglo. ¿Cuántos dicen amén? Es territorio donde habita la mundanalidad. Todo lo que se opone a los principios de Dios, su voluntad, su palabra, y todo lo que quiere desviar al hombre de la relación con Dios. Por eso cuando la Biblia nos advierte contra el amor al mundo, se refiere a su sistema de cosas. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Es el sistema de cosas. No se trata del mundo físico necesariamente. Dios no me está diciendo que no ame el mar, ni los ríos, ni los árboles, ni más faltaba. Sino al mundo como ideología, como filosofía, como influencia de Satanás. Amén. El hombre mundano es aquel que busca su felicidad en contra o al margen de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se han desviado de una manera terrible de todo principio de verdades morales espirituales. Esto ha traído como resultado degeneración, pérdida de valores, maldad rampante, terrible, abundante, es decir, cualquier cantidad de cosas. Ahora, el apóstol Pablo en una ocasión sugiere a los creyentes de Corinto no juntarse con los fornicarios. Literalmente dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, pero aclara, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, estamos en territorio vedado.
Aló. Jesús dijo en su oración: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así como cuando el hermano que le toca vivir en un barrio peligroso, le toca, pues él vive allá, ¿qué puede hacer? Necesita es que Dios lo guarde. Bueno, si pudiera cambiarse de barrio. Estamos nosotros en un territorio en el que hay límites. Quisiéramos que el Señor llevara a la iglesia. Es que ese vecino de ahí, el equipo de sonido, a todo. Yo hasta me aprendí las canciones, dice el hermano. Ya hasta me las sé. ¿Ustedes recuerdan que nos dijo la hermana Flor Luna, una anciana, que llegó una vez al culto y nos dijo: yo llegué como en marihuana? Así lo dijo la hermana Flor Luna. Llegué como en marihuana. Claro, es que en el barrio de ella, donde vive, creo que es en el barrio o qué, no sé, consumen tanta marihuana que huele tanto por ahí en la casa, cerquita de la de ella. La hermana nuestra, una fiel hermana de oración. Por supuesto que no va a consumir marihuana, pero vive en un territorio. Pero mire que el buen cristiano, el hijo de Dios, puede tener la cantina al lado. No me va a decir que hermano, es que no aguanté la tentación porque o que se drogó porque es que la olla está enseguida. Hay poder en el nombre del Señor. Grite gloria a Dios, deme alguna señal. Dele un aplauso al Señor si me está escuchando. Ojo con esto. Los cristianos, por consiguiente, en este sentido, no estamos exentos ni de la tentación, ni de la presión, ni del peligro de caer en alguna trampa, porque estamos en la isla de las serpientes. Hay que pisar con mucho cuidado, como la referencia que hacía el hermano John algún día acá. Cuando tú caminas en el campo, en estos días fuimos a La Planta, Chocó, y caminamos felices. Bueno, nos habían dicho que se encontraban culebras en el camino. Creo que llegamos a ver 2, pero realmente yo no las vi en ningún momento. Alguno que iba adelante. Pero más adelante me dice el pastor Jader que una familia que ellos visitaban, la señora iba con una niña y pisaron una mina, campo minado. Hermano, cuando yo me acordé que habíamos caminado por esos lados, bueno, realmente no fue necesariamente allí, pero que existía, caminamos relajados porque nadie nos había dicho que posiblemente había minas en el camino. Pero del momento y hora que a ti te dicen, y esa debe ser la reacción natural, esto es campo minado, tienes que andar con mucha prudencia. No se relaje, mi querido hermano. No hemos llegado al cielo. Estamos en territorio peligroso. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Alguien que le dé un aplauso fuerte a la gloria de Dios. No estamos exentos de la tentación, ni de la presión, ni del peligro de caer en alguna trampa. El contacto con esta sociedad hostil y anticristiana es inevitable. Es imposible evitar y caminar por terreno peligroso. Es imposible caminar por estas calles y no ver mujeres seductoras y no ver hombres atractivos, en el caso de las mujeres, y no escuchar música que te atraiga, que te cause algún tipo de impresión. Es imposible, es imposible. Usted no puede andar con los ojos cerrados porque se cae. No va a ser como Anaximandro, un filósofo que le gustaba mucho mirar las estrellas y se fue a un hueco. No, hay que asumir una postura cristiana, porque estamos en territorio peligroso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien necesita que Dios lo guarde en este territorio? Levante su mano, dígale alguna cosa al Señor. Por favor, ayúdenme aquí, Daniel. Háblele a Jesús de Nazaret. Sin embargo, hasta donde el contacto sea evitable, es prudente hacerlo. Hasta donde sea posible. Como dice el texto, en cuanto dependa de vosotros. ¿Verdad que sí? El creyente puede y debe vivir al margen, lejos de algunos campos. Ahora, repito, la expresión territorio en este mensaje no es necesariamente un lugar, un contexto físico, sino pueden ser sitios, pero además pueden ser circunstancias de las que yo debo alejarme, o personas. ¿Cuántos dicen amén?
o negocios o prácticas que no son aptas para los hijos de Dios. Hay cosas que el cristiano no debe hacer porque sería como entrar en campo minado. Como yo les contaba la vez que la hermanita se me acerca para decirme: pastor, ¿usted me permite ir al novenario de fulano de tal? Acá, habíamos estado en el velorio. Hasta donde nosotros conocemos, tradicionalmente, uno acompaña en estos momentos al velorio, a los dolientes y qué sé yo. Pero mucha gente practica las 9 noches. Y en el novenario se va supuestamente el espíritu que estuvo rondando por ahí, hacen una cantidad de ceremonias. Entonces yo le dije: hermana, ¿y usted va a rezar allá con ellos? Uy, pastor, ¿cómo se le ocurre? Y va a tomarse uno que otro traguito porque reparten aguardientico. No, va a fumar cigarrillo porque es que allá reparten cigarrillo. No, hermano. Entonces, ¿a qué va? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer a meterse en un sitio donde no encaja? ¿Cuántos dicen amén? Grite gloria a Dios. La vida cristiana no es un cúmulo de prohibiciones como muchos pretenden, pero sí hay cosas que uno como creyente no debería hacer. Amén. Hay cosas que como creyente no deberíamos hacer. La misma Biblia afirma que hay cosas que son lícitas, pero que no convienen. Amén. Imagínate tú bañar en un río. ¿Es lícito? ¡Claro! Pero si estás desbordado, tírate. No te conviene. Nosotros una vez fuimos a Barranquilla y el pastor, hijo del pastor, me llevó a no recuerdo el lugar, cómo se llama, donde se encuentran el río Magdalena con el mar Caribe. Bocas de Ceniza. Una cosa horrible, hermano, el encuentro entre el mar y el río Magdalena. Y viene una chica de esas que les gusta, digo yo, la adrenalina, porque no estaba bien de la cabeza, y se nos acerca y nos pregunta: ¿será que yo puedo nadar ahí? Unas rocas, Bernardo, unos golpes de ola. Y el hermano dice: ¿pero cómo se te ocurre? ¿Cómo así que? Y es que uno como cristiano, en lugar de estar preguntando: hermano, ¿y si será que se puede hacer esto? ¿Y si será que hay cosas que están sobreentendidas? Amén. Al contrario, debería estar alejándose automáticamente de aquellas cosas que por razones obvias se sobreentiende que no van con los cristianos. Ojalá vaya construyendo y ampliándose, pero no en dirección a Sodoma y Gomorra. Dios lo va prosperando y se va volviendo cada día más frío. Y entonces, a medida que Dios lo va bendiciendo, más para el mundo, más cerca para el mundo. No, siga creciendo en sentido contrario. Crezca, progrese, pero váyase en otra dirección. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Porque si no le pasa como Lot, progresó, y terminó en la ruina. Y Abraham, que pegó para la montaña. Hermano, ya usted sabe el desenlace de la historia. Voy a ir concluyendo acá. Hay territorios que están o debieran estar vedados para los creyentes. Amén. Tu conversión y la mía, querido hermano, es algo así como un traslado territorial. ¿Sabe qué dice? Salmo 113:7. Él levanta del polvo al pobre, usted y yo, pobres y menesterosos, y lo alza del muladar para trasladarlo de lugar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Dios a ti y a mí nos cambió de territorio. Jesús a su turno dice que quienes reciben su palabra han pasado de muerte. Mira el cambio tan grande, la diferencia tan abismal que hay entre la muerte y la vida. No hay puntos intermedios. No es que Dios medio resucitó a alguien. No, lo sacó totalmente de la muerte y le dio totalmente vida.
Y si quieres un versículo más asertivo, dice Colosenses 1:13, que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios. Es inobjetable que territorialmente seguro no encontraremos en la entrada de un prostíbulo o de una olla o de un bar o un grill o cualquier cosa o un sitio web con un letrero con letras grandes y legibles que diga: esta práctica, este comportamiento y este lugar no es apto para cristianos que quieren ser fieles. No lo vamos a encontrar nunca. No vamos a encontrar una olla donde vendan droga y dice: pero aquí no le vendemos a evangélicos. No vamos a encontrar ese tipo de advertencias. Amén. Si no, en la mayoría de los casos la escritura es explícita respecto de que hay cosas nocivas para la salud de la fe. Amén. De la misma manera que hay sitios donde no debiéramos entrar por peligro, hay un lugar que se llama Los Pozos en el Caquetá. Hace muchos años estuve en San Vicente del Caguán en un evento después de pasada la zona de distensión, y fui precisamente por eso. Me invitaron y yo dije: voy a conocer la zona de distensión. Y estuve en San Vicente del Caguán y me contaron muchas historias. Y un hermano que me dijo: de aquí para adentro están Los Pozos. Era el lugar donde debió reunirse el presidente Andrés Pastrana, con Tiro Fijo. Ustedes recuerdan que el Tiro Fijo no salió nunca y apareció Andrés Pastrana sentado solo. Me dijo: de aquí para allá no puede entrar nadie. Si entra, puede salir con vida dentro de 15 días mientras lo esculcan, mientras averiguan quién es, por qué está por allá. Se llama Los Pozos. No puede entrar nadie. Y aquí en Colombia hay territorios donde tú no puedes entrar sin un permiso. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí me estaban diciendo unos hermanos en La Guajira: hermano, la Alta Guajira es peligrosísima. Hay gente que ha entrado y no ha salido nunca. Hay mucho contrabando, mucho narcotráfico. Se pierden incluso en las dunas porque hay un desierto enorme. Pero no puedes aparecer. Y contaba la historia de un pastor que una intervención milagrosa le salvó la vida. Se perdieron en ese desierto y aparecieron hombres armados con familia y todos los iban a matar. No recuerdo exactamente qué pasó. Dios intervino. Porque hay territorios, hermano. Y no necesariamente te estoy diciendo que te va a pasar esto literalmente hablando, sino que hay sitios donde uno como cristiano, o actitudes, o comunidades, o relaciones, o negocios en los cuales un cristiano no debiera involucrarse. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Como hay líquidos que no debiéramos ingerir, tóxicos, como hay cosas que no debiéramos tocar, un cable de alta tensión, por ejemplo, así mismo fronteras que no debiéramos pasar. Escuche esto para terminar. La Biblia habla de el justo que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, se ha movido por otro lado. Proverbios 1:15 dice: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Proverbios 4:14: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por los caminos de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Y 2 Corintios: no os unáis en yugo desigual. Capítulo 6, verso 14: con los incrédulos. Pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión tiene la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tipo de comunión un creyente con el incrédulo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos. ¿Sabe qué dijo Pablo? Huye de las pasiones juveniles. Si te toca abandonar ese tipo de amistad, de relación, pegue la retirada, porque como dijo alguien: indio que huye sirve para otra guerra. Ok, ¿por qué no se coloca de pie? Cristiano que pega la retirada sirve para la próxima batalla. Hay sitios virtuales en la web. Dijo Catherine Dermers: las redes sociales son
Un gran océano tentador en el que todos desean navegar, sin embargo algunos se ahogaron en el intento. Se metieron a sitios donde no debieron entrar. ¿Para qué sentarse entonces en la mesa donde los demás están ingiriendo licor? ¿Para qué ir a un sitio donde se consume droga? No es el lugar apropiado para un siervo de Dios. Un lugar donde se practican cosas indebidas no es el sitio para el cristiano. Amén. Pero además, territorios vedados son amistades, personas que te dañan, que no te convienen, cuya filosofía es nociva y son tóxicos espiritualmente y afectan la vida espiritual. Pegue la retirada. No corra con la suerte de Lot, que terminó en un lugar al que no debió ir. Alguien dijo, pensó que podía nadar en la alcantarilla y llegar a oler a rosas. Imagínate tú, ¿cuál puede ser la fragancia de alguien que nada en una alcantarilla? ¿Por qué no levantas tus manos? Cierra tus ojos. Y si toca pegar la retirada, péguela, hermano. Alabanzas al Señor. El sobrino de Abraham nos enseña que no podemos menospreciar ni subestimar la influencia que en el entorno pueda tener sobre nosotros nuestro caminar con Dios y nuestra integridad espiritual. Debiéramos evitar, y ojalá veamos el letrero, territorio prohibido. Por lo menos para usted, territorio prohibido. Para mí esa práctica no, ese comportamiento no. Padre Celestial, en tu nombre